Acá lo tenemos, ¿no? Estaba comentando recién con nuestro invitado, con el autor de este libro, Leonardo Abercorn, lo atrapante que son las historias que aquí escribe y escribe, ¿no? El fin de semana comencé a leer el libro con la intención de, primero, además de disfrutarlo, llegar bien informado a la nota y me atrapó. Y me atrapó y me costó dejarlo a un lado para hacer otras cosas el fin de semana. Así que felicitaciones por el gran trabajo. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Por qué te parece que era necesario el volver a contar con estas historias, con crónica de gente de a pie, que de repente esos actos de resistencia, en muchos casos, no fueron o debidamente reconocidos o quizás no buscaban ese reconocimiento? Me parece que la militancia contra la dictadura en los años 80 no estaba contada del todo de alguna manera. Es decir, que lo que había está, por ejemplo, el libro de Sanguinetti, que se llama La Reconquista, que cuenta la negociación que hubo con los militares para salir. Pero si uno agarra ese libro, que es un libro gordo, grande, el aspecto de la gente que militó, que estuvo en la calle, las manifestaciones, o lo que pasaba en los liceos, en la universidad, en los sindicatos, en los barrios, no está. Es decir, el libro está centrado en la negociación. En los medios de prensa. Sí, en los medios de prensa, en el periodismo, en la música popular, en el teatro, en fin, yo traté de que eso fuera lo más amplio posible. Y por otro lado había como una cosa medio mítica de que se había recuperado, de que esa militancia capaz que la había hecho gente que en realidad no era la gente que la había hecho, digamos. Me parece que había que contar quiénes habían sido y cómo lo habían hecho. Con un rol muy protagónico de los jóvenes, ¿no? Exacto, yo me centré en los jóvenes. Claro, exactamente. Que en aquel entonces eran incipientes militantes, Exacto. en algunos casos o estudiantes, pero que sin embargo con mucho compromiso y responsabilidad, arriesgando incluso hasta sus propias vidas, su integridad física, salían con convicción para tratar de recuperar la libertad y la democracia. Exacto. Y la selección de las personas a las que consultaste, ¿cómo se hizo? ¿O una te fue llevando a la otra? Cuando empecé no lo tenía muy claro. Había algunas personas que ya sea porque habían tenido un rol muy central en la fundación o del PIT o de ACEP, sí, que fueron las dos grandes organizaciones sociales que los jóvenes fundaron en esos años, iban a tener que estar. Pero después me di cuenta que, hablando con esa propia gente y leyendo la prensa, que en realidad la cosa había sido mucho más amplia que eso. Es decir, había gente que militaba en el barrio, había gente que, no sé, historias increíbles. Un tipo que la militancia era imprimir poesía en un mimeógrafo y la repartía en el barrio, por ejemplo. Es decir, cosas que no estaba organizado, era simplemente una manera de resistir dentro de lo que se podía. Entonces al final sumé gente que es desconocida, o también le empecé a preguntar a gente que es conocida, pero porque es del rock o de la música popular o del periodismo. Bueno, ¿y vos qué hiciste? Y surgieron historias que están buenas, me parece. ¿Hay un parteaguas en el plebiscito del 80 con el frenar el intento de reforma constitucional? Hay gente que a partir de ese acto de rebeldía que fue decir que no, ¿cobró nueva fuerza su militancia? Sí, para mí, yo lo que noté ahí es que incluso en el 80 la dictadura permite cierta apertura y hay alguna prensa opositora. Y en esa prensa opositora lo que me sorprendió fue que quedó muy explícito que decían, y estos jóvenes que la dictadura estaba formando en los liceos donde no podías tener el pelo largo, donde había que formar antes de entrar. Claro, decir, la dictadura apostaba a la juventud como para consolidar el proyecto, ¿no? Y en realidad no. Exacto, esta generación del silencio que la dictadura está formando, ¿qué va a votar? Es decir, ya tienen 18 años y había un gran miedo, es decir, esta generación, ¿va a estar a la altura de las circunstancias o va a ser la dictadura, la generación formada por la dictadura? Y eso quedó explícito en un par de artículos de gente que le decía, bueno, muchachos, piensen lo que van a hacer, pero con un gran miedo. Y bueno, creo que ahí el voto de la juventud fue masivo por el no, de la gente que votaba por primera vez es decir, el no ganó, pero en la generación que votaba por primera vez ganó por mucho más todavía. Entonces creo que fue un parteaguas en ese sentido, digamos. Quedó claro que esa generación no estaba siendo moldeada como quería la dictadura, digamos. Describís con detalles realmente interesantes algunos episodios que ocurrieron en esa etapa del país, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió, lo que llamás la batalla de la Plaza de los Bomberos, allí en donde Montevideo presentó un escenario como nunca se había dado, ¿no? Tras una manifestación,
que no se pudo desarrollar por 18 de julio y que terminó en un enfrentamiento tremendo, y ahí incluso dejás abierta la posibilidad para las dos versiones que todavía hay, ¿no? Porque creo que Faropa, que recuerda que algunos tiras, ¿no?, como eran llamados, fueron los que hicieron ir a algunos manifestantes contra la plaza ese 18 de julio, y otros que fue una reacción inadecuada de quienes participaban de la manifestación. Como que también hoy en día, pese al paso de los años, hay visiones diferentes de algunos hechos que ocurrieron en aquella época. Obvio, obvio. Y con eso te encontrás, ¿no? Es decir, al ser una historia que no está escrita y como tanta gente participó, por ejemplo, ese día había varios miles de personas. Claro. Entonces, claro, cada uno tiene su relato, cada uno lo vio de otra manera, ¿no? ¿Qué importancia tenían en ese entonces todos los actos, digamos, todas las convocatorias y actos de masa? Es decir, el tablado, los festivales, hasta los partidos de fútbol. Para mí fue es muy difícil explicarle a la gente que hoy que nació en democracia, a los jóvenes de hoy, ¿no?, lo que era aquello. Aquello era una cosa muy cerrada, opresivamente cerrada, en donde los espacios de libertad se buscaban en rincones donde hoy nadie se le ocurriría dotarlo de un significado especial, a ir a un toque de una banda, en fin, es algo como una actividad cultural y punto. Claro. Que yo me acuerdo, para disfrutar. La comunión incluso entre la gente se da de una forma mucho menos explícita. Por ejemplo, en Carnaval, no recuerdo qué conjunto hacía, una especie de sketch de un almacén donde todos los productos que se vendían eran todos de color verde. Entonces la gente se reía en forma cómplice. Claro, yo de niño no entendía nada. Entonces decía, se va la yerba, se va la cerveja, y la gente festejaba. Y claro, era eso, ¿no? Todo lo verde se empezaba ahí. Porque además los textos tenían que pasar por un filtro también. Exacto, ¿no? una censura previa. Es decir, fue una época en la cual el doble sentido o la lectura entre líneas era como una especie de habilidad que todos desarrollábamos, porque había todo tenía que ser decodificado entre líneas. Todo tenía un mensaje que no estaba claro en lo que se decía, ¿no? Desde el punto de vista profesional, para vos, el bucear por todas estas historias, ¿no?, que llevaron a los personajes de las mismas, tal vez a repasar algunas emociones muy intensas. ¿Te sorprendió alguno de los datos que recabaste? Porque seguramente, por tu trayectoria, tu profesión de la dictadura, estudiaste muchísimo, y de aquella época sabes mucho, pero ¿hubo algún dato específico que te haya sorprendido cuando desarrollaste esta investigación? Sí, hubo muchos, ¿no? Por un lado, que quedara plasmado en la prensa, escrito así tantas veces, el miedo a que la generación esta fuera una generación que apoyara la dictadura. Es decir, eso está escrito en muchos lados, y está también escrito al revés. Hay editoriales del país diciendo, bueno, por suerte esta generación es distinta, y que en definitiva es cierto, era distinta en la generación de los 60, no era igual, pero lo que no salió fue pro dictadura, ¿no? Es decir, claro. Eso seguro. Eso me sorprendió, que estuviera tan explícitamente. Yo pensé que podría ser una cosa que estuviera en el aire, pero no escrita. También me sorprendieron muchas historias, por ejemplo, una colateral, es decir, se me ocurrió llamar a Gustavo Parodi, el guitarrista de Los Estómagos y de Los Buitres hoy. A ver, bueno, en el caso de él, porque yo tenía la idea que la canción La Barométrica era de algún modo una protesta contra la dictadura, contra una situación opresiva que se vivía, de una manera muy distinta a lo que era el canto popular. Porque está la idea ahora que quedó muy explícita ahora que murió Teflón Renzo, de que como hubo una generación de la dictadura que era la del canto popular y después post-dictadura el rock, y yo creo que no fue así. Es decir, que lado del rock se empezó a gestar antes. Mucho antes. Bueno, los Estómagos escribieron Torturador. Por eso, digamos. Entonces, bueno, por eso ya me paró. Y bueno, me sorprendió mucho en la historia de Parodi que la llegada de un norteamericano a Pando, de un estudiante de intercambio de Estados Unidos, cómo influyó en Pando que llegara un tipo con ideas que venía de una democracia, que venía de un ambiente más culturalmente mucho más amplio, cómo influyó en un grupo de amigos, y eso terminó generando... A través de... aparecen esos agentes externos que de alguna manera permiten tener otra mirada. También me sorprendió mucho, por ejemplo, que no lo sabía, cuando... Ovenir, que es Ovenir Sartú, que es el conocido periodista hoy, columnista. Sí, de voces. Exacto. Bueno, abogado también. Tuvo la idea, es decir, que termina plasmándose en cómo se funda CEP, digamos. Bueno, lo que dijo, la idea es hacer algo que sea legal, que la dictadura acepte algo, una organización que sea legal y que tenga una cobertura con personería jurídica en el MEC. Claro. Y eso termina
ampliando a algo que la dictadura se le fue de las manos totalmente, digamos. Porque es, digamos, un órgano de militancia, pero oficial. Pero oficial, principio, bueno, que generó mucha polémica al principio, si no eran oficialistas, Claro. si no era una cosa que la dictadura por algo lo había permitido, y sin embargo fue clave en la militancia contra la dictadura. Si hay algo que a través de la obra de Leonardo... La última que digo, Sí, y adelante. otra que me sorprendió mucho es una huelga que hubo en veterinaria en plena dictadura, donde los estudiantes en el 77 dejaron de ir a clase. Bueno, hay muchos episodios que uno dice, bueno, no estaban en conocimiento por lo menos mío y que me sorprendieron mucho. No, lo que decía que a través de la obra de Leonardo hay unos cuantos desmentidos a relatos oficiales, ¿no? A esa construcción que muchas veces se hace desde algunos estamentos de bueno, generar dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos. Y acá claramente lo que se ve es que no siempre aquellos que uno pensaba que estaban, digamos, en contra de la dictadura era así, sino que había gente, por ejemplo, de todos los partidos, de distinta representación, de distinta procedencia, que estaban haciendo un montón de cosas en esa época. Y se puede ver, por ejemplo, en la representación de los testimonios. ¿También buscaste eso? ¿Buscaste que, digamos, el que hubiera representación? A propósito de eso, se describe cómo Aciaín, del Partido Colorado, Claro, peleaba a trompada perdida con los militares en plena plaza Claro. de los bomberos también. Sí, eso es porque Sí. que era uno que conoció a alguien que era enorme, te Y no, imaginas la y escena, estaba digamos. ¿no? contra tres militares peleando como podía. Pero vos sabés que hace poco vi un documental que se estrenó en el Festival de Cinemateca que se llama Una o dos preguntas, de una realizadora suiza, que filmó el momento en que se van a entregar, por ejemplo, en la Comisión Nacional Pro Referéndum, entrega las firmas a la Corte Electoral. Y encabezando está el hoy senador Javier García, que obviamente un frente amplista no va a simpatizar quizá con su figura, con su Claro. partido, pero está allí encabezando en primera Claro. línea a la gente que está llevando la firma. Esa época fue una época muy plural y muy también difícil para que los jóvenes lo entiendan, en que todos buscaban la coincidencia con un objetivo común. Es decir, era una época de mucho menos sectaria que la de hoy, donde todo el mundo está pendiente de quién es el otro, a ver si te apoyo, y es imposible que se sienten juntos casi para nada prácticamente. Y en aquella época al revés, ¿no? Era una época en la cual había blancos, colorados, frentistas, Sindicalistas, bien, músicos, en fin, todo el mundo buscaba la manera de impulsar cosas siempre con un objetivo que era la libertad, ¿no? Una cosa que también queda reflejado en el trabajo a través de los testimonios y de tu pluma es el enorme compromiso, pero el enorme compromiso que había fundamentalmente de gente joven, insisto en gente joven. Yo digo, no es por comparar una época con la otra, porque son circunstancias totalmente distintas, ¿no? Pero hasta sorprende imaginarte cómo sin redes sociales era posible convocar, modificar planes, ir, venir, o sea, y redes sociales y no, sin elementos de comunicación tan sencillos como tenemos hoy en día, y sin embargo, producto de ese compromiso que había, todo funcionaba y casi que hasta inmediatamente, ¿no? El teléfono de línea, No, por eso el era, teléfono, digamos, el teléfono ese era- público. Exacto. El sí. que había que llamar a un bar para comunicarte Claro. con alguien que estaba reunido en determinado Exacto, lugar. Sí, es cierto. Pero hoy en día o sea, una sociedad como aquella, con ese compromiso, es difícil de concebirla con el lugar que tenemos. Sí, ¿no? creo que hubo un momento, que no sé, que es, de alguna manera quizás sea natural que la militancia haya ido bajando en el sentido que nos acostumbramos a la democracia y funcionan los partidos, donde uno está representado y los sindicatos son libres. Pero bueno, también vivimos el efecto de ese abandono general de la política y de la militancia. En aquella época, al revés. Creo que lo dice el chileno Rodríguez, ¿no? Es decir, en aquella época, el que no militaba era un Claro. bobo. Y hoy es al revés, ¿no? Es decir, hoy el que pierde tiempo en ir a un lugar así le dicen vos, ¿no? Y casi nadie lo hace, ¿no? Claro. ¿Hubo alguna historia o anécdota que pretextara el resto de la obra, que dijera, bueno, a partir de ahí tengo que seguir construyendo? No ¿O sé. fueron una suma de elementos? No, lo que me decidió, es decir, tuve unas conversaciones y dije, bueno, no está contado. Después fui al libro de Sanguinetti, justamente, que es de esta época, la misma época, lo empecé, lo hojeé, lo leí de vuelta, y cuando llegaban los momentos claves, por ejemplo, la marcha de los estudiantes en el 83, el paro general del 83, le dedicaba un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Es decir, y yo dije, no, acá hay unas historias mucho más grandes,
que hay que contarla, digamos. Me di cuenta que no estaba contado, digamos, en un libro por lo menos. Claro. Claro. Sí, ahí también las conversaciones, sí, varias con el hoy senador Pablo Mieres también, que bueno, otro También otra cosa que también me dio como el rumbo del libro fue que por otro motivo tuve unas entrevistas con el hoy fallecido ex ministro de la dictadura, Abel Villegas, y él me habló mucho de eso, de que la dictadura quería que esos jóvenes tomaran la posta de la política, es decir, que era una apuesta de los militares, en la cual él me decía que él les advertía, miren que estos jóvenes no van a salir, no van a hacer algo totalmente distinto a lo que fueron sus padres. Es decir, estos jóvenes van a terminar tomando un camino que no es necesariamente el que ustedes quieren. Pero bueno, los militares estaban como obsesionados con eso, apostaban a que una educación libre de comunistas formara una generación nueva, libre de ideas izquierdistas, libre de influencias extranjeras, y bueno, con la cultura muy controlada. Y esas conversaciones me dieron como la pauta porque había un relato, es decir, la dictadura lo quiso hacer, no salió y qué resultó, ¿no? Claro, por cercanía tenemos muy presentes ejemplos montevideanos, pero también se habla del interior del país. Sí, ahí y también fue importante, donde era más difícil todavía, ¿no? Es decir, sí, estaba más señalado, capaz. Exacto, incluso. obviamente era todo mucho más controlado, ¿no? Está realmente interesante porque además también se habla de los vínculos que había, ¿no? Entre los líderes sindicales, vínculos, o sea, de negociación, no de cercanía, de afinidad entre quienes circunstancialmente estaban encabezando una fuerza policial o militar y sindicalistas. La construcción también de lo que fue aquel emblemático acto en el obelisco de Montevideo. Pero eso que dices es importante, ¿no? Es una época que tiene algunas diferencias muy grandes con la actual, que es en el sentido, primero, una de tratar de todos buscar los puntos en común que tenemos para impulsar lo que tenemos en común, que en aquel caso era recuperar la libertad de prensa, recuperar la libertad de sindicalización, recuperar la democracia. Entonces ahí se juntaban de todos los partidos y trataban de no andar buscando qué los diferenciaba, ¿no? Buscarlo. Otra cosa es lo que decís vos, es decir, ahí se negoció con la dictadura, ¿sí? Se sentaban así con un coronel y decía, bueno, queremos hacer un acto el 1 de mayo. No pueden. No, lo vamos a hacer igual. No pueden. No, lo vamos a hacer igual. Bueno, lo pueden hacer, pero no en 18 de julio. Lo pueden hacer en la Unión. Claro. No, queremos en 18 de julio. Bueno, entonces se negoció con los militares, que hoy en día, es decir, hoy no negocian ni con el que está mucho más cercano. Es decir, es una época, yo creo que hay 3 elementos muy importantes que diferencian y que está bueno que se conozcan hoy para ver si de repente no se puede tomar algo. Una, no ser tan sectario, una época de buscar coincidencias. 2, una época de pragmatismo, es decir, se negocia con el que hay que negociar y se trata de llegar a los mejores acuerdos dentro de lo que se pueda. Y tercero, una época en la cual todo esto era de un objetivo común, es decir, y con la democracia como elemento innegociable. Es decir, la democracia, que hoy uno lo ve, yo venía escuchando las noticias de Venezuela, que son muy tristes, y hay gente que no le molesta o que apoya, y en aquel momento no, democracia o democracia, nada, ningún mix, no había un intermedio, digamos. Muy bien. Leonardo, felicitaciones por esta edición de La Muy Fiel y Reconquistadora, y seguiremos charlando de estos temas. Muchas gracias. Muy amable por tu visita.